Vamos entonces al libro de Jueces. Jueces capítulo 4. Vamos a ver hoy solamente a Débora y a Sisara. A Débora y a Barak, perdón. Entonces, Jueces capítulo 4. Entonces dijimos que los jueces se desarrollan aproximadamente ¿en qué espacio temporal? Porque lo busco acá. En un espacio temporal de más o menos 339 años, creo, pues ya les confirmo. ...331 años... ...desde el 2578... ...hasta el año... ...2909... ¿cierto? Siendo el primero Otoniel... ...y el último... ...el profeta... Samuel. ¿Listo? Porque hasta ese año, si en ese año no murió Samuel, porque en ese año, en el año 2909, el pueblo pasó a conformar a ser dirigido directamente por el rey, que es Saúl, o el primer rey que fue Saúl. Entonces, por lo tanto, el espacio de los jueces va a ser un espacio de 331 años. ¿Sí? 331 años. Y vamos a mirar un momento un pasaje de Hechos. No, miremos primero el 4 y después miramos Hechos si nos alcanza el tiempo. Entonces dijimos que el último de los jueces, ¿quién había sido? Sangar, ¿cierto? Que la palabra Sangar o el nombre Sangar, ¿qué significa? Significa el que huye, ¿cierto? Puede ser también por aquí lo tenemos anotado, Sangar. Bueno, ¿qué hizo Sangar? Que mató a 600 filisteos, ¿con qué? Con una quijada de un buey. Sí, y eso obviamente se compara prácticamente a la hazaña de un tipo como Sansón. Es decir, la superfuerza o las características sobrehumanas en esa época pues eran algo que el Eterno despertaba en determinados seres humanos para llevar la libertad a su pueblo. Y de seguro que los mitos, como el mito de Hércules, están influenciados mucho por la historia de Sansón, historias como estas, personas con una capacidad sobrehumana que recibían determinadas labores o ejercicios de parte de Dios para que salvara al pueblo al cual pertenecía, ¿no? Si ustedes leen Hércules, pues obviamente son los griegos, ¿no? Si leen acá, pues lógicamente pues, el pueblo hebreo. Pero, ¿qué tenemos nosotros de ventaja sobre los griegos? Que estas historias, que defendemos que son reales, son más o menos 1000 años anterior a la primera historia de los griegos. Es decir, los griegos aparecen casi 1000 años después de el surgimiento de las historias de los jueces. Entonces no hay, digamos, duda alguna de que los hebreos pues llevan más tiempo sobre la tierra que los griegos. Entonces vamos a seguir con los siguientes, que son Débora y Sisara. ¿Qué? No, Débora y Barak. Vamos a leer capítulo 4 de Jueces, ahí donde dijimos, versículo 1. Vamos a leer de ahí para adelante. A ver, leamos, Jessica. Del 1 vamos a leerlo hasta el 8. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. O sea que Sangar o fue contemporáneo de Ahod o fue contemporáneo de Débora y Barak. Sí, eso no. Busqué libros de historia que hablen sobre el tema, los libros de Flavio Josefo, de otros historiadores antiguos, y ninguno relata quién pudo haber sido ese Sangar. Dan la misma información que está en la escritura. Sigue, por favor. Y el Eterno los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya dijimos la semana pasada cuál era la ventaja de tener un carro errado, ¿no? Que las armas de cobre y de bronce pues no soportaban la fuerza de esas otras armas hechas en hierro. Entonces, por lo tanto, pues eran unas armas prácticamente inservibles.
y por eso les tocó terminar pidiéndole a Dios pues que los ayudara, porque sinceramente su fuerza militar no podía contra la fuerza de esos tipos cananeos, en nombre de un tipo llamado Javín y el militar más importante llamado Sísara. ¿Listo? Sigue. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entonces ella va a ser probablemente la única dirigente femenina de la nación de Israel con un buen comportamiento, porque la nación tuvo otras dirigentes femeninas. Por ejemplo, tuvo a Talía, ¿sí o no? A Talía. Y también tuvo a Jezabel, por ejemplo, ¿sí? Entonces las dirigentes femeninas no gozaban o no gozan de muy buena reputación, igual que los masculinos, ¿no? Pero las femeninas son menos, son solamente entre 3 y 4. Y ella es una, y ella sí dirige al pueblo de una manera óptima. Estamos hablando de una mujer que era profetisa, Débora. ¿Qué significa Débora? Es el nombre de un animal. ¿Sí? ¿De qué animal? De la abeja. ¿Sí? Entonces sigue, por favor. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoab, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Eterno Elohim de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá el Eterno a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. ¿Hasta cuál me dijiste? Hasta ahí nomás. Bueno, entonces vemos que hay un tipo llamado Barak, ¿cierto? ¿Y Barak qué significa? Sí, bueno, casi toda si ustedes le dan ahí, les va a dar otro hebreo y les va a botar una raíz. La raíz es relámpago, sí, pero realmente lo que significa eso es el destello que da una espada cuando está a la luz del sol. De hecho, creo que en una de las raíces, no sé, esperen a ver, en el Hebreo 13:00, ahí pueden ver que dice relámpago, por analogía, un destello, concretamente una espada reluciente. Entonces el nombre de Barak es lo que significa, eso es lo que significa, es una espada reluciente o una espada brillante. ¿Se acuerdan ustedes que en el huerto, en el Edén, colocaron una espada que es de fuego? Vamos a buscar ese pasaje. Génesis 1, es como el 8 o el 9, no, Génesis 3. Génesis 24. Vuelve a leer, por favor, desde el 1 hasta el 5. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y el Eterno los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Sí. Gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Bet-El, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea que todo el mundo iba a ella a consultar en las cuestiones más importantes que se presentaban en el pueblo. Ocupaba más o menos el cargo de Josué, como el dirigente de la nación, ¿sí? Se ubicaba en la tribu de Efraín, otra vez el lugar de ubicación de ella. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-El, en el monte de Efraín. Entonces se cree que ella haya sido efraimita, pero vamos a ponerle entre comillas porque la escritura no lo dice, es una conclusión que se saca a partir de lo que estamos leyendo. Efraimita, pero de Barak creo que sí dice el título. Sigue, por favor. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Aminoab, de Cedes de Neftalí. Entonces él era neftalinita. Y le dijo: ¿No te ha mandado el Eterno Elohim de Israel, diciendo: Ve, junta a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara,
capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Es decir, que la guerra era contra unos cananeos, principalmente su militar más importante llamado Sísara, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, que ya a Barak le habían dado el mensaje que él tenía que conseguir gente de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, exclusivamente esas dos tribus. Supongo que eran las más amenazadas por esta nación pequeña. Realmente no era una gran nación, no son los asirios ni los babilonios, es una nación pequeña. Y ellos, bueno, se levantan en armas, tal, atacan. Entonces supongo yo que a la tribu de Efraín, a la tribu de Zabulón y a la tribu de Neftalí. Y por eso manda a reunir gente solamente de esas dos tribus. ¿Cuánta gente? 10.000 hombres. Pero miren cómo le dice, ¿acaso no te ha dicho? Otra vez. Dice el 7, no, perdón, el 6. Sí. Y le dijo, ¿no te ha mandado el eterno Elohim de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Listo. Entonces, como se dan cuenta, era algo que él ya sabía, y ella se lo estaba confirmando, tanto que ella lo manda a llamar. El texto no es claro si de pronto ella ya le había dado esa orden, o si de pronto se lo había dado algún otro profeta o vidente, ¿sí? La cuestión fue que ella se la recuerda. ¿Acaso no te ha dicho el Eterno que tome 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón para que combatas contra esa nación? Ahora, vamos a detenernos un momento ahí. Vamos a leer 1 Samuel 12:11. Bueno, no, 1 Samuel 12:11, ¿qué dice? Entonces el Eterno envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Entonces ahí está diciendo Samuel, es el que está hablando en primera persona, como el Eterno había enviado en otras generaciones a estos sujetos llamados los jueces, y entre los importantes, pues menciona nada más y nada menos que a Barak, ¿sí? Aunque no está hablando Samuel, ahí está hablando creo que David. Ven a ver y miramos, confirmamos. Discurso de Samuel al pueblo, dice. De Samuel, se cuenta el mismo, es que dice, entonces el Eterno envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, o sea, el mismo se está contando ahí. Aquí confirmando lo que decíamos ahorita, que Samuel es el último juez de Israel. Eso lo dijimos ahorita y lo dijimos la vez pasada. Bueno, ahora sí volvamos a Jueces. Jueces, capítulo 4, vamos en el versículo número 8. Entonces ya dijimos la orden que ya le dio. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿acaso no te ha dicho el Eterno que tome 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y él mire lo que él le responde, capítulo 8, del versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Sí. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Eterno a Sísara. O sea que la gloria va a quedar compartida ¿entre quién? Entre Barak y Débora. Entonces por eso lo estamos colocando acá. Sí. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eberseneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés. O sea, él... Vuelve a leer, por favor. Y Eberseneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés. Bueno, el 11, suegro de Moisés, Jobab, luego no se llamaba, era Jetro. ¿Cómo? Tiene 7 nombres. Reuel, 7 nombres, eso dice el judaísmo. Y también que tenemos un problema porque la palabra suegro es la misma palabra para cuñado en hebreo. Es como palabras, no sé cómo se llama, homónimas, sí, sirven para lo mismo. No se puede, digamos que en cada cultura el nombre uno no significa lo mismo. O sea que por ejemplo a mí me digan que Sergio significa algo en español y diferente en ruso. Sí, imagino que no seguirá Sergio, seguirá de otra manera. Sí, supongo. Más bien es como que el nombre ha pasado ya con otra pronunciación y eso, ¿sí? ¿A eso se refiere? Sí. Sí, eso es. Por eso la relación del nombre. Puede ser. Otro, bueno, ya la parte, como los comentarios y eso, dicen que él tenía un montón de títulos, era porque él es el reflejo, según lo que dice el Talmud, de los niveles que cada ser humano debe ir avanzando en su vida, siendo el más bajo
Jetro, y el más elevado no es Reuel, sino hay otro por encima de Reuel. Reuel es uno de los más altos, que termina en él, pero este es uno de los más bajos, Jobab. Sí, aunque ahorita no vamos a hacer énfasis en el nombre del tipo, más allá de eso, ¿sí? Entonces vuelvo y repito. Eberseneo. No, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, es Jobab. Entonces repito nuevamente las dos opciones. La primera opción es que tenga 7 nombres como dice la tradición, y la segunda es que la palabra suegro también sirve para cuñado, entonces aquí puede ser uno más bien de los hijos de, o sea, ocupe otro rango familiar y no sea directamente Jetro, ¿sí? Eso es lo que se sabe hasta ahí. Sigamos. Y había plantado. Y Eberseneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle Saanim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Aminoab, había subido al monte de Tabor, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Eterno entregaba a Císara en tus manos. ¿No ha salido el Eterno delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y el Eterno quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goín, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Bueno, ese nombre Císara significa contratador. Sí, contratador. O sea, era un hombre que contrataba, era sicarios. O sea, el tipo no tenía un ejército formado que él lo formó y yo lo dirijo, no. El tipo lo que hacía era ir por las ciudades y ir pagándole a la gente para que funcionaran como mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Es alguien que va a la guerra no por patriotismo ni por deseo de defender su tierra o su posición o su familia, sino directamente para ganar dinero. Sí, entonces él lo que hacía era como contratar algún tipo de eso, de mercenarios, y por todos los pueblos reclutando gente. Y reunió un ejército grandísimo, pero con la presencia divina, ¿cierto? Con la intervención del Eterno, el pueblo de Israel logra derrotar de todo a Císara. Miren lo que dice. Sigue, por favor. Dice: mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Hazoret Goín, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Ahora, algo interesante de la ciudad donde él se refugiaba, el nombre, Hazoret Goín. ¿Sí? Goín, que hace referencia a pueblos. ¿Cómo es? Jaroset Goín. Eso significa Tallain. Tallaje de los pueblos, o también puede significar, como en un lenguaje más sencillo, donde los pueblos erran. Como si la acción de errar fuera exclusiva de este pueblo de los de Javín, que eran cananeos. Obviamente el tipo tiene una ventaja militar grandísima, tener 600 carros cerrados, eso es una ventaja muy grande. Cuando se tener hoy en día, no sé, un montón de carro tanques a su disposición para tomarse otra nación. Sí, pensemos un momento, no sé, digamos en Hitler. Sí, Hitler, porque él logró derrotar a Francia, a todos esos países, porque tenía unas fuerzas militares muy efectivas, sí, principalmente la división de los tanques. Y el tipo arrasó con todo, tanto que tocó traer estadounidenses, canadienses, australianos, para poder tener un ejército que era muy pequeño, como el alemán, pero que se dotó de que unas armas impresionantes. Lo mismo, uno diría 600 carros contra 10.000 hombres, como que no hay comparación. La ventaja no está en los números, está en el tipo de armamento que estaban utilizando. Si usted va a la guerra con una espada que en el primer espadazo contra un escudo de hierro se va a romper, inmediatamente usted va a quedar desarmado, porque no es que usted va a cargar un costal lleno de espadas, ¿sí o no? Y si usted tiene flechas con punta de bronce o de cobre y dispara contra un arco que está hecho de hierro, pues simplemente van a rebotar como si fuera prácticamente un trampolín, ¿sí? Entonces la ventaja de los de Javín y los de Císara, que eran cananeos, no era el
número de sus soldados, era la potencia de sus armas, principalmente el hierro. Y en el pueblo que él se refugia, la ciudad, se llama donde los pueblos erran, o el tallaje de los pueblos. ¿Se acuerdan que la palabra Goim hace referencia a pueblos que no pertenecen a la nación de Israel? Sí, porque la palabra Am, hace referencia a pueblos o a naciones, pero que pertenecen a Israel. Por ejemplo, las tribus son pueblos, ¿cierto? Somos pueblos, somos naciones, podemos ser naciones incluso aparte, pero pertenecemos a una gran nación llamada como Israel. Entonces, Am, pueblos, en el sentido israelita, y Goim, pueblos, en el sentido de paganos, ¿vale? Entonces, cuando la gente dice es que nosotros somos la iglesia Goim, o sea, la iglesia de paganos, está mal. Deberían decir que ellos son Am, es decir, que hacen parte del pueblo de Israel. Am, pueblo de Israel, Goim, gente de otros pueblos. Entonces, allá era donde se reunían estos tipos. Parece cerca a errar. Sigue, por favor. 17. Y Sísara huyó a pie a la tierra de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. O sea que cuando, no sé si me ayude, pues no sepa algo de eso, que cuando uno ve la literatura de otros pueblos, sí, eso es literatura, ¿no? Lo que estamos leyendo, literatura del pueblo hebreo. Y uno empieza a leer, ¿cierto? Y uno empieza a encontrar pequeñas cosas que le muestran características de la literatura. Entonces uno dice, no, este pueblo es un pueblo muy inclinado a la adoración de los dioses, ¿sí o no? O no, este pueblo X o Y, o este pueblo, por ejemplo, creía en este dios, o tenía esta práctica por su literatura. Aquí, ¿qué noto yo? O principalmente en el libro de Jueces, pero este pasaje me hizo acordar, que los tipos que compilaban la historia del pueblo de Israel tenían que conocer también la historia de otros pueblos, porque este relato detallado de lo que la mujer le dijo, lo que él respondió, un hebreo no estaba ahí para saber si era cierto. Es decir, él compiló eso de otra historia. Como si yo le dijera, usted hágase un resumen de la Segunda Guerra Mundial. Pues si usted puede conseguir a un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial o un excombatiente, pues sería muy bueno. Pero por lo general, ¿usted qué hace? Consulta libros, documentales, ¿sí o no? Para hacerse una idea. Y usted puede narrar la Segunda Guerra Mundial sin nunca haberla vivido, sin nunca haberla visto. Entonces lo mismo, yo supongo que este pedazo de Jueces demuestra que los tipos que recopilaban la historia hebrea eran tipos que conocían sobre la historia de otros pueblos, tanto que la manejaban prácticamente de memoria. Sí, y no es el único pedazo donde se nota eso. O sea, cada vez que aparezca en la Biblia un texto acerca de otro pueblo muy detallado, es porque el tipo que hizo el escrito le puso a investigar muy profundamente. Eso no es fácil de hacer. No era fácil, no es fácil hoy en día. ¿Se imaginan en aquella época? Sigue, por favor. Entonces él le dijo que quería un poco de agua para beber, ¿cierto? Pero ella le dio leche y le volvió a cubrir, o sea, lo arropó, lo escondió o lo arropó. Sí. 20. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Ahora, es muy extraño que él va montado en un carro, porque el texto está supremamente detallado. Él va montado en un carro y el texto dice que él se bajó del carro y se fue corriendo a pie. O sea que él entendió en un momento a otro que el carro no le estaba dando una ventaja militar. Es decir, los israelitas habían encontrado alguna manera de superar la potencia de los carros. No se especifica cómo. Ahí es donde dice el tipo que les digo de la revista, que de pronto lo que le revelaron a Barak fue cómo hacer hierro. ¿Sí? Pero eso solamente es una suposición de él. Sigue. Dice 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto en la estaca por la sien. Hacia visto Elohim aquel día a Javín, abatió Elohim aquel día a Javín,
rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Es decir, mataron a Sísara, esta mujer que lo traicionó. Él le pide agua y ella le da a beber leche en un odre. O sea que esa bebida que le dio estaba en algún tipo de temperatura conservada, sea caliente o sea fría, ¿sí? Entonces no se dice, no, uno lee mucho que hay que para dormir es efectivo un poco de leche tibia o leche caliente. En las películas, en las series sale mucho de eso, ¿cierto? Entonces ella inteligentemente, porque eso ella lo hizo a propósito, o sea, eso no fue digamos casualidad, eso fue producto de una hazaña de ella. Nótense el nombre de la mujer, Jael. ¿Qué indica que esa mujer probablemente de qué pueblo era? Con el nombre Jael. ¿Por qué? Por terminación el. ¿Qué significa esto? Puede ser cabra salvaje, o algunos también la dan como El nombre es como las cabras salvajes. el eterno es Dios, Yahel o Yael, ¿sí? Ya de Yuhebahei, ¿cierto? Y el de Dios. Entonces yo me voy más como por la segunda opción, que significa el eterno es Dios, ¿sí? O Yuhebahei es Dios. Y ella era una mujer que hizo eso en conciencia, eso no fue casualidad. O sea, ella lo puso a dormir y cuando una vez lo vio dormido le clavó una estaca por la cabeza. Sí. Vuelve a leer ese pedazo, por favor, lo de la estaca. Dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Hay un tipo, pero no me acuerdo si es... pero ¿cómo hacemos para mirar? ¿Alguno tiene de pronto alguna versión? No, el Tanakh está arriba. Bueno, el Tanakh comentado por ahí, en sus aplicaciones o eso, porque hay uno de los comentarios del Tanakh, pero no me acuerdo si es de Rashi o si es de Ramban, que dice que, esa es la opinión de él, ¿no? La cito nomás por si les interesa. Y él dice que la estaca que le metió en la sien probablemente haya sido hecha de hierro. Y él cita por allá algo de Génesis donde dice, con lo mismo que te castigué, pero con lo mismo que tú transgrediste, con eso mismo te castigaré. Sí, cita algo por allá de Génesis, de algo más o menos así. Y Gisburg en uno de sus videos también explica ese caso. Es una persona que predica ahí por videos en internet. Y él dice que cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron unas ropas, ¿no? ¿De qué fruto era ese? De higos, ¿sí o no? Entonces él dice que probablemente el fruto prohibido haya sido una de la familia de los higos. Eso es lo que dice él. ¿Por qué? Dice, porque el ser humano con lo que peca, con eso mismo trata como de justificarse. Entonces dice, no, tiene que venir la justicia divina para mostrarle cuál es el verdadero camino. Eso lo explica él en el video. Se llama al igualito. Con lo que tú pecas, con eso mismo te redimes. Se llama así el video. Dura más o menos como unos 10 minutos. Sigue, por favor. 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. ¿Saben que eso fue intencional? Ella hizo todo eso intencional. Sí. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Listo, lo destruyeron. Es decir, que después de ese combate o guerra contra Sísara, hubieron otros combates de menor renombre hasta que por fin destruyeron a ese pueblo por completo. Sí, el pueblo de los cananeos en Jabín, o en nombre de Jabín, que era el rey. ¿Listo? Bueno. Vamos a leer rápidamente el cántico. Léelo tú, por favor. Cántico. Eso sí no dice cuántos años duró No sé si de pronto más adelante lo diga. Creo, pero te voy a decir, yo tengo acá el dato. No tengo dato, quiere decir que no dice. Léelo, por favor, el 5.1. Uy, está muy largo. Vamos a leer solamente los 3 primeros. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová,
Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Es los otros. Listo, bueno, ese cántico es largo, creo que son como 30 y pico de capítulos, ¿no? Y 21 versículos. Y ese cántico narra de manera como más detallada la forma como lograron vencer a este Sísara, que los tenía oprimidos hace cuánto, hace 20 años llevaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y simplemente el tipo huyó de un combate, tomó leche caliente y fue asesinado por una mujer. ¿Se acuerdan que Débora dijo al principio que tú vas a compartir tu gloria con una mujer? Entonces siempre estaba en discusión si es con Débora por haber ido con él al campo de batalla o si fue con esta mujer llamada Jael, a que estaba acá le borré. Sí, que fue la que terminó dándole finalmente muerte a Sísara. Pasemos al otro, a Gedeón. Solamente vamos a leer un pedazo para mirar el nombre y eso, y la siguiente semana seguimos ahí. Entonces, Gedeón. El nombre, bueno, ese era uno solo, ¿no? Cantidad de años, por ahora desconocido. Gedeón. Una pregunta, entonces dentro de los 13 jueces, ellos dos serían uno. Ya te digo, a ver. Sí, uno solo, un solo espacio. Compartido. 13, sí, el 13 de Samuel, sí. ¿Listo? Gedeón, léelo, Jessica, otra vez, el 6-1. ¿Cuál? 6-1, jueces 6-1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo. No, permíteme un segundito. 5:31. 5:31. Sí. Así perezcan todos tus enemigos, oh Eterno, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Sí. Y la tierra reposó 40 años. O sea, esa fue la cantidad de tiempo que le dieron paz Débora y Barak al pueblo de Israel. 40 años. ¿Listo? Para que lo notemos ahí. Ahora sí, Gedeón. Solamente vamos a mirar el nombre y la introducción ahí. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los entregó en mano de Madián por 7 años. Entonces ya sabemos a quién va a derrotar, ¿no? A Madián, que es un pueblo que es primo de la cultura hebrea, ¿no? Porque Abraham es padre, no, es medio hermano, ¿sí? De la cultura hebrea, porque Abraham es padre de Madián, ¿sí? Es el padre de esa cultura, sí. Y los madianitas son, o se ubicaron en una zona donde está Arabia hoy en día, sí, en Arabia Central. Sigue, por favor. Dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ahora, no dice que se los llevaran, dice que los destruían. O sea, asolaban la tierra. Sí, sigue. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¿Qué tenemos entonces ahí de los madianitas? Que era un pueblo probablemente común. Próspero, ¿no? No. No más. Porque venían con un montón de gente. ¿Han visto esa tribu? La tribu de los beduinos. Ellos son descendientes de esa tribu. Sí, la tribu de los, incluso ellos mismos lo dicen, que son los... ¿De los de Madián? Ajá, ellos mismos se reconocen así, hijos de Madián, y practican el Islam, los beduinos, y ellos son nómadas, hasta el día de hoy. Y ellos tienen algo muy interesante, ese pueblo, los beduinos, que ellos saben muy bien dónde están las corrientes de agua por debajo del desierto, y se logran, van solamente caminando por debajo donde va corriendo el agua. ¿Cómo llegaron a ese conocimiento? ¿Quién sabe quién les heredó ese saber? Tuvo que haber sido alguno de la escritura, algún Abraham o algún Isaac, alguien así de todos que haber comunicado esa información, porque esa información no es fácil de conseguir. Y ¿se acuerdan que Isaac abría pozos de agua? También donde abría un pozo salía agua, y se lo cerraban, ¿no? Y iba a ir en otro lugar cualquiera y allá le salía. Un día esto le muestro los puntos donde él abrió pozos de agua, y es prácticamente como si se fuera caminando y vamos a abrir un hueco acá, y donde él abría le salía agua. Sí, ay no, el milagro.
Sí, bueno, era un milagro, ¿cierto? Pero también él tenía algún conocimiento de la tierra, donde hacer un hueco precisamente, porque él nunca invocó por agua. Sigue, por favor. Ya vamos a acabar ahí. 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Eterno. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Eterno a causa de los madianitas, el Eterno envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho el Eterno Elohim de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: Yo soy el Eterno vuestro Elohim, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. O sea, no le revelan el nombre a ese varón de Dios. Dice un profeta varón de Dios, pero no da el nombre exactamente quién sea, y no hay como certeza de quién pudo haber sido. Sí. Dice: No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Eterno y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo: El Eterno está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si el Eterno está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Ojo, nos han contado. Sí, ahí quiero terminar, déjalo seguir. Todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, más no que yo sé o que yo he visto o que yo he estudiado, nos han contado. ¿Qué puede uno encontrar ahí? Que ya había algún tipo de tradición, lo que llaman tradición, o más bien relatos de tipo oral, cumpliendo cuál mandamiento, el Deuteronomio, el del Shema, ¿no? Enseñarás esto a tu hijo, al hijo de tu hijo, ¿cierto? Cuando va por el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte, al entrar y al salir, le dirás: nosotros somos hijos de un arameo, ¿cierto? Todo eso, había gente que lo cumplía. Y Gedeón es la prueba, porque él dice: ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Nos han contado, ¿sí? Nos han contado, o sea, ya había una herencia oral, ¿sí? Bien, ¿hace alguna pregunta de Débora y Barak? Entonces, Débora, abeja; Barak, espada brillante, ¿sí? Espada brillante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El pueblo que derrotaron a la tribu de Javín, bueno, al pueblo del rey Javín, que eran cananeos, y principalmente a su militar más importante llamado Sísara, y la ciudad principal era esta, Hazoret Goim, sí, Hazoret Goim. Y bueno, ¿cuánto descansó la tierra en su labor de jueces? 40 años. ¿Listo? ¿Hasta ahí de pronto alguna duda o pregunta? No, vamos a darle hasta ahí entonces.